¿Tú cómo estás? Gracias, todo bien aquí, echándole ganas a la chamba. Fabuloso, fabuloso lo que le sigue. Excelente, compañeros. Qué gusto verlos, sobre todo porque sé que va a ser un proceso de gran aprendizaje. ¿Ya saben qué módulo nos corresponde abordar por allí? Oigan, están en modo sorpresa. Ahí está. Y fíjense que a mí me gusta mucho este módulo porque en concreto va a ser, digamos, ya es un proceso de ir instrumentando lo que conocemos, lo que vamos investigando y lo vamos plasmando en acción. Me gusta, Luis, cuando dices, lo organizacional tiene que ver con lo ejecutivo, tiene que ver con tomar decisiones con base en información y avanzar, ¿no? Ahora, ¿qué hay detrás de ese conocimiento? Pues bueno, ya múltiples metodologías que podemos utilizar. Así que este es un módulo muy que yo quisiera que fuera muy aplicado a tu día a día y que vamos a ir avanzando. Muchas gracias, Tocayo Luis de la Torre, por facilitarnos la sala y estamos aquí a la orden. Así que pónganme su reacción, compañeros, si están listos para comenzar. Ándale, buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a este módulo titulado Intervenciones en Procesos, que mismo que vamos a estar identificando qué es una intervención, qué parte lleva, tipos de intervención, y nos vamos a centrar en algunos elementos como tal. Así que bienvenidos a este módulo, mismo del cual estamos esperando de tu parte y de parte de todos, obviamente, interacción, estar con las cámaras abiertas, básicamente, y abriendo los micrófonos para que en cualquier momento podamos interactuar, estar en alerta para cualquier participación. Y pues bueno, yo sé que aquí no le vamos a batallar en absoluto. Totalmente enfoque, exactamente, avisar en tu entorno, avisa a tu entorno que estás de lleno con esos audífonos en este proceso. Vamos tomando notas y bueno, en un espacio en donde lo disfrutemos, construyamos, nos demos retroalimentación positiva, generando aprendizajes, disfrutando del proceso. ¿Estamos de acuerdo con estos puntos, compañeros? ¿Alguno más que gustarían añadir? Ok, súper. Entonces los tomamos como acuerdos. Hoy intentamos comenzar a las 6:05, empezamos un poquito más tarde, entonces vamos a terminar a las 7:40. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como a las 6:35 vamos a ir cerrando poco a poco. Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando y fíjense bien, compañeros. Bueno, quiero hacer un aviso rapidísimo antes de que pase cualquier otra cosa. La próxima semana, digo, porque apenas me avisaron hace unos cuantos días de este módulo. La próxima semana vamos a comenzar a las 6:35, ¿ok? Vamos a recorrer el inicio media hora. ¿Les parece bien? Para terminar las pasaditas de las 8 y procuraré ya las otras sesiones empezar a las 6. ¿Ok? Eso es por tema solamente de una sola clase, próxima semana 6:35 en vez de 5:35. Es correcto. Es correcto, Rafa. Gracias. Muy bien. Bueno, amigos, módulo de intervenciones en las organizaciones y me gustaría preguntarte así como en tu primera experiencia en diferentes elementos. ¿Qué consideras una intervención organizacional? A estas alturas de la maestría, obviamente el término ha ido y venido, seguramente tienes varias experiencias laborales, pero ¿cómo identificas una intervención organizacional? Se me ocurre, la palabra como tal es ya tomar una acción sobre un diagnóstico. O sea, ya meterte de lleno para poder aplicar algún plan de acción o mediar o hacer este tipo de, como tal, o sea, una acción. Excelente, sí, de acuerdo, fundamental. Carlos y luego Hugo. Yo creo que es cuando ya tienes identificado una problemática y a través de un grupo de personas se inicia algún tipo de sugerencias o lluvia de ideas para la modificación de esa problemática identificada.
Bien, bien, súper. Oye, es muy de los consultores trabajar por matrices, ¿verdad? Y a través de múltiples matrices, ¡pum!, abrimos el abanico de elementos a intervenir o a tomar en cuenta. Hugo. Yo creo que intervención tiene que ver no necesariamente hasta que se tiene un diagnóstico o hasta que se detecte una necesidad. La intervención viene desde antes, desde el mero acto de que yo pertenezco a una organización, ya estoy interviniendo. Entonces creo que desde ahí empieza la intervención y ya durante la operatividad se da uno cuenta qué tanto puedo intervenir o qué tipo de intervención es la que puedo aportar a la organización. Oye, Hugo, es buenísimo lo que estás mencionando porque me lleva a plantear la pregunta, ¿cuándo empieza la intervención? ¿Verdad, Hugo? Y desde mi perspectiva, tiene que ver desde que nos planteamos la misma necesidad, con o sin la participación de miradas, voces o profesionistas externos llamados consultores, ¿no? Desde ahí comienza un cambio de curso. A mí me gusta, por ejemplo, no sé si han ido a algún taller de alfarería. ¿Han hecho torno? ¿Han hecho torno de alfarería? Por ejemplo, con Paco Padillo. Está el torno girando, el barro, ¿lo han visto? Sí. Y un pequeño movimiento en tus dedos cambia el curso del resultado. Con un pequeño hilo, una pequeña presión es que podemos irle dando forma. Entonces, una intervención es precisamente eso. Es una acción que le cambia forma, pero no necesariamente una acción visible y tangible y ejecutiva. Una intervención puede ser un cambio de lenguaje o incluso hasta el planteamiento de un cambio de pensamiento, ¿no? Desde allí comienza precisamente una acción intencional. Ah, pero bueno, está interesante, ¿no? Desde ahí vamos partiendo, pero miren, me gustaría iniciar que primero que nos vayamos les voy a poner por favor en el chat, les voy a colocar una liga. Y primero, si gustan, les muestro en la pantalla. Vámonos a un Jamboard. Y primero que nada, vamos, por favor, colocando un post-it de bienvenida. Ya saben, en la página del lado izquierdo pueden elegir la opción de Sticky Notes y pongan una bienvenida en la página 1 y ponen su nombre, ¿verdad? Ahí está. Ahí está Luis. Bienvenido. Y desde ahí vamos a plantear el primer ejercicio y va a estar muy rico lo que vamos a obtener del día de hoy. ¿Sí pueden acceder a la página? ¿Sí les permite maniobrar? ¿Están maniobrando? Ahí está. Entonces, por favor, vámonos a la página 1. Ahí pon la bienvenida. Ponle tu nombre para saber que estás allí. Muy bien. Y después, ojo, vámonos a la página 2. Vámonos a la página 2. El ejercicio en sí es en la página 2. Y vámonos, por favor, a responder con post-it o con texto la siguiente pregunta. ¿Conocen este lugar? Ubican estoy proyectando pantalla en el Zoom. No sé si ya estás en la página 2. ¿Conoces este lugar? Springfield Nuclear Power Plant. ¿Lo identifican? ¿De qué serie es? ¿O de qué programa es? De los Simpson. De los Simpson. Platícanos un poquito de ese lugar, Carlos. Es la planta nuclear, ¿no? Donde trabaja Homero, creo. Y ahí, Efectivamente. sí, ¿no? Sí, y pasan muchas cosas dentro de esa planta, ¿no? En varios capítulos. No los vamos a mencionar. Si no conoces la serie, por favor, pues con la pura imagen te puedes ir dando una idea. Pero si conoces la serie, ponnos en un post-it. ¿Te gustaría trabajar aquí, sí o no? Y pon al menos 2 razones. Por favor, con texto o con stickers, con notas adhesivas. Si quieres dibujarlo, pues nomás que se entienda, ¿verdad? ¿Alguien tiene problema para acceder a la lámina? Ok, damos un minutito. Venga. Yo tengo problemas para entrar. ¿Quién eres, Morán?
¿O Jesús? No, yo no. Morán. Ok. ¿Estás en el smartphone, Morán? No, en la computadora. Pero no sé, ahorita incluso me sacó del sistema. Volví a entrar. Ok. A ver, dale refresh. Se supone que deberías de tener acceso directo y general. Ahí está, empiezan a llegar los comentarios. O si gustas, pon tu respuesta en el chat y le pedimos a Jesús, ¿nos ayudas, Jesús, a pegar la respuesta de Morán que ponga en el chat? Sí. Puedes poner en el chat del Zoom, Morán, por favor. Hablando de la reactividad, pónganle su nombre al comentario para saber quién es y poderlos identificar. Ahí está. Por ahí dice, peligroso por la radioactividad 2, el jefe es injusto y negrero. Rafa Rubalcaba. ¿Qué es eso de negrero, Rafa? ¿Nos lo puedes describir? Sí, pues fácil. Yo creo que todos en algún momento de la vida fuimos negreados por alguno de nuestros jefes. Digo, al menos me tocó. Es cuando te exigen demasiado y no hay retribución justa. Ok, interesante. Interesante. Una correlación entre la exigencia con la retribución. ¿Cierto? ¿Sí? Ok, o sea que un trabajo muy exigido, pero bien pagado, no es negrero. Digo, para entender tu concepto. Para mi gusto, no, porque, ya me pusiste a pensar. Lo que pasa es que de repente tú decides, tú decides y obviamente si tienes la retribución, aunque trabajes 10 horas al día, o 12 o lo que sea, pero estás ganando bien, yo creo que ahí se compensa. La bronca es, y el concepto pues obviamente viene de la historia, ¿no? Donde los negros trabajaban sin paga. De ahí viene el concepto de negrero. O sea, es un jefe que te dice, oye, pues échame la mano, quédate 1 hora más, 2 horas más, 3 horas, te exige, pero no te paga. Ok. A ese Bien. punto iba yo a comentar eso de que es negrero o le llamamos negro cuando te piden que te quedes más tiempo y que no te retribuyen, porque si uno sabe que el trabajo es 24 horas al día, que no tienes horario, pues diría uno que es negreros, ¿no? Pero si ya entraste al trabajo sabiendo que no hay, que tienes que estar disponible las 24 horas, pues ya qué haces. Ni modo que te quejes si desde el principio te dijeron, ¿verdad? Ok, bien, bien, Morán. Oye, estás hablando de las expresiones contemporáneas del negrerismo, ¿verdad? el fuera Sí, de horario y más. Vamos a ver, sí, por señores. ejemplo, Adelante, adelante, Morán. así dije, por ejemplo, yo lo veo mucho también así entre la gente que trabaja en el ayuntamiento o la gente que anda, por ejemplo, en campaña. Supuestamente hay un horario de trabajo de 8 horas en el cual promueven al candidato y todo, pero la verdad es que ellos están ahorita este mes a tiempo completo a que se hablan a las 2, 3 de la mañana en taxi o tú sabrás cómo, pero tienes que ir a las oficinas a trabajar. Por eso decía que cuando entra uno a un trabajo, es negrero cuando te piden más de lo que ya te habían dicho, pero cuando ya sabes a lo que vas, pues ya no, porque uno solo va a ese trabajo. De acuerdo, mi estimado Morán. Totalmente. Casos de la vida real, ¿a poco no? Vamos revisando las respuestas. Fíjense qué interesante. ¿Cuántos nos y cuántos sí quedan, verdad? Ahora bien, me gusta que hay dos que sí, dos respuestas que sí. Y fíjate qué interesante, la pregunta era muy abierta. ¿Te gustaría trabajar así? Aquí no bajo alguna modalidad asalariada en particular o personal de confianza o como sea, ¿verdad? Ahí es un dato interesante. Ahora bien, elementos, no, jefe malo, jefe malo. Luis, ¿qué es un jefe malo e inseguro? Bueno, sí, el lugar inseguro, ¿verdad?
¿Qué es un jefe malo? No sé, fue como el adjetivo, ¿no? Que se me vino a la mente en primer lugar. Va muy de la mano con lo que ya mencionaba Rafa, ¿no? Este estilo tan autoritario es un tipo, pues, totalmente nefasto, ¿no? Que no le importa a su gente y nada más ve por sus intereses, sus ganancias y su dinero. Entonces, pues esa parte, ¿no? Como que no me late y intuyo que desde por medio va a haber un mal clima laboral, ¿no? Okay. Y seguro igual, por lo mismo, ¿no? Del tema de la radioactividad. Definitivo, ¿no? Hasta la entrada de la serie, cómo le cae la partícula radioactivizada a Homero en donde termina la espalda en el pantalón y ahí se le incrusta, ¿verdad? Sí. Bien, dice Morán, no porque es poca la seguridad y jefe inestable y trata mal a sus trabajadores, un poquito más descriptivo. No me gustaría trabajar allí en esa planta, dado el riesgo de salud. Bien, no me gustaría por el jefe que tienen. Ok, buenísimo. Bien, siguiente, tenemos acá a Rocío que dice que sí. Rocío dice que sí, qué impresionante, va contracorriente, porque se puede hacer mucho a nivel organizacional y con colaboradores, aunque es un lugar peligroso el trabajar. Te voy a pedir que por favor tomes nota en tu smartphone o en tu hoja de papel o en tu cuaderno, lo que necesites. Apunta, por favor, de entrada, si tú fueras la persona o el equipo, parte del equipo encargada de intervenir, de transformar esta organización, 3 acciones que harías. 3, de 3 a 5. ¿Cuáles serían? Pero muy específicas, ya acciones para revertir algunos de los elementos que estamos aquí mencionando. Dice por acá, Jesús, no me gustaría allí porque contamina el ambiente. Jesús, tú hablas de un tema más de medio ambiente, de sustentabilidad, ¿cierto? Sí, así es. Así es. Y al jefe le vale queso el ambiente, él quiere su dinero. Ok, oye, me hiciste pensar, ¿tú que estás en Colima ahorita o en Arandas? Sí, ahorita en Colima. Me hizo pensar en cierta mina muy grande que hay por allá, ¿verdad? Que Peña suelta Colorada. residuos sin parar, sin parar. Muy Peña. bien, injusto y negrero, y sí me gustaría hacer algo por mejorar. Me gustan los retos, Elena, bien, interesante. Y por último, no me gustaría trabajar en esa, Carlos Campo, no es mi especialidad. Interesante, y es muy peligroso. Carlos, ¿realmente no es tu especialidad? ¿Algo de lo que tú sabes y conoces intervenir allí? Pues no creo. Yo creo que el aporte que yo pueda dar ahí fuera muy poco o se pudiera conseguir en donde sea, entonces no podría yo realmente explotar creo, las cualidades que tengo ahí. Preferiría dejarlo de lado y que otra persona lo tome. Ok, no lo voy a cuestionar, solo dejo el comentario como que me parece extraño. Yo, desde el punto de vista del desarrollo organizacional y humano, siempre hay algo por implementar, pero interesante, interesante. Muy bien. Por favor, pónganos en el chat, volviendo al Zoom. We are back acá. Muy interesante. Ahora, las organizaciones actuales, ¿entiendes? Empresas industriales, vamos a lo industrial, ¿no? Esta es una planta tecnológica. Imagínate en una planta industrial hoy en día, algo de manufactura, algo de transformación de bienes de materia prima, quizás no para el cliente final, pero a lo mejor la proveedora de X o Y. ¿En qué porcentaje se parece a este prototipo de organización que requiere como una intervención integral? ¿En qué porcentaje se parecen las de la vida real con esta? 0% no se parecen nada, esto es un exceso de la fantasía de Matt Groening, y 100, es decir, es la calca. ¿En cuánto? Vamos a ver. Híjole, yo creo que en un 80%, porque realmente Matt Groening hace mucha sátira en cuestión de lo que se vive en el mundo, ¿no? O sea, cuántas cosas han pasado, Chernobyl, unas plantas nucleares ahora en Japón, Fukushima, no me acuerdo dónde quedó, y Okay. son malos controles y lo radioactivo se va al agua y todo lo demás. Yo creo que sí, para mi gusto, un 80%.
Bien, y estás por la media, mi estimado. Bueno, al menos en la moda. Por ahí hay otro 80% de Carlos, 70% de Luis. Elementos de Jesús, 70%. Oye, entonces estamos hablando de una empresa tipo ideal, utilizando el término weberiano, que más o menos es un 80% y en la cual no nos gustaría trabajar. ¿Estamos de acuerdo? A la mayoría. Elena y Rocío dicen yo sí, ¿dónde firmo? ¿No? ¿Verdad que sí? Ahí está. Entonces, primer elemento como de oístas, tenemos gran ámbito de intervención. Y obsérvate, imagínate como líder, como encargado de calidad, como encargado de seguridad, como encargado de salud, como personal de línea. Y bueno, con esta metáfora vamos a iniciar y vamos a volver a ella. A ella y la vamos a retomar un poquito más adelante. Bienvenidos a este módulo de intervención en proceso. Primera conclusión, tenemos mucho por hacer y mucho por mejorar. Y para eso en este taller nos vamos a, en esta materia, vamos a proyectar e identificar líneas generales de la intervención, ¿verdad? Desde el punto de vista de cultura organizacional, también cambio de valores, también elementos de actitudes y hábitos de trabajo. ¿Para qué? Para que se dé la parte de la efectividad del desempeño y también la parte del bienestar y la cultura y el clima para el cambio. Entonces, en otras palabras, en este módulo vamos a identificar generalidades del proceso de intervención para lograr lo que dice la parte inferior. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Buenísimo. Oigan, pues entonces estamos hablando de que tenemos como empresas muchísimo elemento por transformar. Y pregunta, vamos a volver a la metáfora. Hugo, me gusta. Tú dices, Hugo, la intervención comienza desde que se plantea la necesidad de la misma. Digo, estoy como medio parafraseando, si no es que torciendo, y disculpa tu comentario. ¿Por dónde comenzarías a trabajar con esa planta nuclear de Springfield? Yo creo que tendríamos que empezar por el personal, identificar los perfiles de puesto y desde ahí ver si el que está debe de estar y el que no, pues ver dónde lo debemos de poner. Ok. Bien, me gusta, como toda la parte de la sanidad organizacional desde el ejercicio del talento, ¿cierto? Ok, bien. Jesús, adelante. Yo lo que haría primero sería hacer un diagnóstico donde hubiera varios elementos, desde organizacional, también como dice Hugo, personal, desde liderazgo, ver pues el tipo de liderazgo que se está utilizando, que ya lo conocemos, pues se supone que no sabemos y aplicar, pues. Yo partiría de parte de un diagnóstico. Ok, bien. Súper. ¿Quién da más? ¿Tú por dónde comenzarías, mi estimado Fernando? Igual yo creo que comenzaría, bueno, basándonos a la serie que comenta, por el liderazgo. Yo creo que se tiene que comenzar de arriba hacia abajo. Ok, bien. ¿Cómo comenzarías con el liderazgo? ¿En qué, perdón? También. ¿Cómo comenzarías a transformar los liderazgos? Yo creo que, bueno, enfocándose en todo, yo creo que la motivación hacia el trabajador, porque yo creo que no he visto mucho la serie, pero por lo que poco que conozco, es un jefe no muy cerrado, no sé, muy autoritario. Entonces yo creo que cambiar básicamente el tipo de liderazgo para que la motivación llegue hacia todos, ¿no? De acuerdo a lo que sé poco de la serie que nos estamos comentando. Gracias, Fernando. Y me suena como el comentario de Carlos hace ratito, ¿verdad? Yo no lo sé tanto, así que pues como que mejor no, ¿verdad? Y tú dices, bueno, de lo poquito que sé de la serie, pero dices con tu buen ojo consultor, Fernando, hay que trabajar los liderazgos. Ahí. Bien, ahora, última pregunta. Tenemos un grupo de consultores conformado por Hugo Sánchez, por Jesús Ábalos y por Fernando Arana. Y ellos llegaron al punto de que hay que hacer un diagnóstico integral, un foco importante, un monitoreo de los procesos de recursos humanos y el desempeño de talento y una estrategia de generación de nueva cultura de liderazgo, dice el consultor Fernando Arana. Ahí ya llegamos a algo.
Ya llegamos a un plan de acción, ¿no? Que en el argot típicamente es la intervención, ¿no? El conjunto de acciones. Pero antes, ¿qué debe de haber pasado? Antes de poder llegar a ese punto. O vamos a llegar con el señor Burns y de entrada va a decir, sí, Hugo, diagnostícame mi gestión de talento. Y por supuesto, Jesús, apliquemos la NOM 035 y la 025 y todas las NOMs del mundo mundial. ¿Qué tuvo que haber pasado? Digo, está bien, ¿no? Está muy bueno. ¿Qué tuvo que haber pasado antes? Carlos. Pues yo creo que primero que nada tuvo que haber un conflicto como tal para que él dé su brazo a torcer para poder modificar esa parte. Si él tiene totalmente pues ahora sí que el mando de dicha organización, pues necesita forzosamente tener un conflicto para tenerlo que modificar. No creo que él pierda de manera unilateral pues ese mando o ese cargo que tiene sobre las personas y esté dispuesto a renunciar si no hay un conflicto que le diga lo contrario. Buenísimo, Carlos. Te fuiste al origen del huevo y la gallina. Pasó algo. Hay una serie de conflictos que nos arrojan estos focos rojos y amarillos y naranjas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál fue la reflexión previa, los pasos previos para llegar al punto de el tipo de consultoría que nos ofrecen aquí los tres expertos en la materia? ¿Qué opinan? ¿Cómo pudimos acceder a esa necesidad de cambio, a los programas ya concretos? Venga, Luis. Yo creo que previamente ellos también tuvieron que revisar como la dirección de la empresa, ¿no? Tanto tema de visión, valores, todo lo que mueve la trayectoria y el caminito pues que está tomando la compañía, ¿no? Porque de entrada sabemos que es como de radioactividad, pero no sabemos cuál, bueno, al menos yo nunca he escuchado cuál sea como el producto final, vaya, ¿no? Que es lo que, el producto terminado, vaya, de esa planta, ¿no? Entonces, no sabemos como la dirección y por ende, bueno, todo tipo de alternativa o intervención pues tiene que desahogar unilateralmente pues con la estrategia también de crecimiento y comercial. Bien, Luis, dice Luis se va al mando estratégico. ¿Alguna otra idea, compañeros? Bueno, estaría viendo él la oportunidad de obtener una mayor utilidad o un mejor producto o una modificación al producto final que está obteniendo de su empresa. Ándale, hasta allá le metimos al combo consultor hasta temas de mejora continua y gestión sistema de gestión de la calidad. No, increíble, señores. Ya, es más, fundemos nuestro despacho de una vez. ¿Cómo ven? ¿Listos? Al cabo ya una media maestría y aparte Elena y Rocío quieren ingresar ya de lleno. Súper. Oigan, con estos elementos, digamos que estamos ya metiéndonos como en esta parte de ir generando estrategias integrales. ¿Y por qué preguntaba qué sucede antes precisamente del acordar las acciones a generar? Precisamente para ir llevando el proceso de pensamiento y el proceso emocional también y cognitivo, ¿sí? Todo el proceso de identificación de la necesidad. Y desde ahí comienza nuestro proceso de documentación, pero sobre todo de visibilización y de sensibilización, ¿verdad? Les platico algo así como muy de mi experiencia. Es bien interesante cómo entramos a empresas a colaborar, ¿sí? Como precisamente esta planta nuclear, a través de procesos muy inocuos o muy, digamos, muy acotados. Me refiero a través de un curso, a través de un coaching con alguno de los mandos medios o directivos, a través de un team building, de una actividad de integración, y de ahí se va develando la necesidad de un trabajo mayor. Y ahí comienza, digamos, el trabajo de posicionamiento de la necesidad de la mejora. Como dice Carlos, a lo mejor el conflicto va a ser muy evidente y necesitamos generar el cambio y hay consenso en ese sentido y la discusión se da en el cómo. No sé ustedes qué opinen, se vale que me contradigan, pero desde mi punto de vista, en muchos procesos de cambio, una parte ve y quiere el cambio necesario y otra parte no ve el cambio necesario y no lo quiere. Lo que diría Kurt Lewin, las fuerzas impulsoras y las fuerzas
restrictivas del cambio. Y para eso estamos aquí, para trabajar precisamente este proceso de posicionar y de ejecutar intervenciones organizacionales. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? Bien, avancemos. Vamos a volver a esta metáfora. Les voy a platicar, ahora bien, cuáles son los componentes de este proceso, de esta materia en concreto. Vamos a hablar de la intervención en primer momento. Segundo, la cultura organizacional, sobre el clima laboral y también elementos para el cambio organizacional. ¿Qué tienen en común? Las respectivas variables a identificar desde estas estrategias y, digamos, la metodología de cambio desde estrategias de intervención, ¿verdad? Está interesante y sobre todo yo invito a la generación de nuevos conocimientos y también la recuperación de las experiencias en ese sentido. Así que ahí están los contenidos temáticos y esto ya es entrando a los puntos en particular. Hoy vamos a avanzar directamente a la parte de la intervención. ¿Cómo vamos a evaluar precisamente la materia? Ahora bien, se vale negociar, se vale negociar. Me gustaría invitarles a que en subgrupos trabajemos una exposición como tal, ¿sí? Un elemento que nos brinda nuevos conocimientos y materia para la discusión. Igualmente, un reporte, fíjense qué interesante, un reporte de caso de estudio, pero ¿cuál sería el elemento? El entregable al final de ese trabajo, que puede ser personal o grupal, la propuesta de intervención, ¿sí? Ya propiamente un documento en donde se plasme el hacia dónde. Ahora, por el tiempo que dure la materia, si quieren acelerar la ejecución de algunas de las propuestas de la intervención, pues fabuloso. Pero el trabajo específicamente tendría que ver con un proceso de intervención y, como diría Jesús, obteniendo alguna información sobre la cultura organizacional o bien desde el punto de vista del clima laboral. Y la participación de 20%, que eso ya pues, la tienen todos, ¿verdad? Bueno, excepto uno que lo he escuchado muy poquito. No, la tenemos todos. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Les late? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? Elena está de acuerdo. Fernando, ¿alguna pregunta o comentario? Ok. ¿El equipo es elección libre para el trabajo final? Sí, ¿qué les parece si nos congregamos en equipos? Y puede ser, ahora sí que libre, puede ser individual o grupal. Eso sí, no más de 3. ¿Qué les parece? Como 3 máximo, pero lo puedes hacer individual. ¿Te parece, Rafa? Venga, y sobre todo la invitación es que precisamente sea un trabajo pues muy cercano a tu realidad y que sea algo pues que agregue valor. ¿Ok? Buenísimo. Entonces ya de entrada, ya vele pensando en si es en tu mismo trabajo, en tu misma organización civil, en tu misma escuela o en alguna organización en particular, precisamente para medir, para identificar elementos sobre cultura organizacional y clima laboral para generar una propuesta de intervención con las características que vamos a ir viendo en el taller. ¿Vale? ¿Avanzamos? Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a hacer, eso sí, precisamente para la exposición nos vamos a ir repartiendo la información. En ese sentido, me gustaría que lo chequemos al final, pero bueno, una persona o pareja, vamos a trabajar en parejas. La parte de cultura organizacional, ahí está, elementos que la componen para la próxima semana. ¿Ok? ¿Quién quiere tomar este tema? Cultura organizacional, ¿a qué nos referimos? Elementos básicos de la misma. ¿Quién lo toma? Rafa, ahí está. Buenísimo, ya está. El otro compañero que nos exponga el análisis de la cultura organizacional desde algún diagnóstico que puedan investigar, qué variables se investigaron, qué conclusiones se pueden llegar al respecto. ¿Quién lo toma? Un análisis de caso para la próxima semana. Ábranme su micrófono para saberlo. Yo
podría tomar algún análisis. Ya está, Morán, excelente. Sí, un análisis de caso, precisamente para del análisis de la cultura organizacional. Ahora bien, aquí hay varios expertos, clima laboral, generalidades de esta estrategia, cuáles son los retos, cuál es digamos, el proceso de generarla, qué se puede obtener de ella. ¿Quién lo toma? Yo. ¿Quién? Luis Magaña. ¿Quién, perdón? Luis. Luis Magaña, buenísimo. Excelente, tienes mucha información para compartirnos. Y mismo caso, un análisis de una empresa en concreto, de algún ejercicio que hayas realizado o que puedas investigar. ¿Quién nos da un análisis de caso? Yo, Fernando Aranda. Excelente. Ya ven que va a estar bien interesante. Excelente, Fernando, gracias. Bien, de cambio organizacional, la parte conceptual, preparación del cambio, asimilación del cambio. Yo, maestro, Rocío. Muy bien, vamos a apuntar a Rocío y a Jesús. Buenísimo. Ya está. Y por último. Yo me apunto en las 6, profe, Octavio. Octavio. Oigan, qué maravilla. ¿Y los que quedaron sin equipo? Ya se fregaron y se quedaron sin los 40 puntos. No, ¿O exentos? Somos expertos en automático, somos expertos ya, por eso no ocupamos. No me queda ni la menor duda. Bueno, entonces, se comunican, por favor, con los demás compañeros para sumarse, ¿va? Ahí está. Avancemos. Buenísimo. Ya está el plan de trabajo y alguna bibliografía básica. En este caso, les recomiendo mucho. ¿Conocen este libro, La Consultoría de Empresas Guía para la Profesión? Les recomiendo mucho que se metan. Es un libro editado, digo, en su versión impresa, es por Editorial Limusa, pero es un trabajo realizado para la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, es una obra de libre acceso y se le conoce como la Biblia del Consultor. Les recomiendo muchísimo que lo descarguen porque viene, digamos, abundantemente explicados consideraciones y matrices para precisamente el ejercicio de intervenciones organizacionales. Así que muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Excelente. Avancemos. Entonces, tu propio objetivo. Por favor, redáctanos en el chat. Ya vimos que vamos a trabajar de clima laboral, de cultura organizacional, de procesos de cambio, metodología de la intervención. Date un minutito para que te plantees tu propio objetivo en este taller. ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál va a ser tu propio entregable? ¿Sí? Redáctalo, por favor, redáctalo. Tenemos un par de minutitos para el chat. Robustécelo, fíjate muy bien los elementos que quieres desarrollar para que todo lo que trabajemos esté alineado hacia allá. Damos 2 minutos, por favor. Escríbelo en tus notas y luego lo pegas en el chat o al revés, pero esto es tuyo, propio. En la página 3, maestro. Lo sugería en el chat de aquí mismo del Zoom. Ok. Sí, pero sobre todo que queden tus notas, para que no se pierda con el chat al finalizar. Un minutito. ¿Me puedo llevar por el final? ¿Me llevas tantito a ver la alberca? ¿A verla? ¿No la has visto? No. Excelente. Bien, leyendo sus elementos, Octavio.
Muy retador. Te invito a que leas los comentarios de los demás compañeros. Bien, después de postear tu objetivo, ahí está la manera en que se debe llevar a cabo una intervención. Excelente. Dice Carlos, entender la oportunidad. De las problemáticas, tomar el plan de acción. Excelente. Bien, para continuar, ponme del 0 al 100, del 0 al 100 en el chat, ponnos del 0 al 100, ¿en qué porcentaje estás comprometido con este objetivo? Y un atributo o acción o actitud que le vas a poner para lograrlo. ¿Sí? Por ejemplo, 100% enfoque, ¿no? O 70% disposición, ¿no? Porcentaje y acción o actitud que le vas a poner para lograrlo. Buenísimo, innovación, compromiso. Bien. Porcentaje. ¿Y qué le vas a poner? Bien, Luis. Oye, ¿tú qué nos vas a compartir, Luis, sobre clima laboral? Creatividad. Seguramente tienes muchas experiencias en esos procesos. Excelente. Lo que mencionas, Morán, importantísimo. Disposición al cambio necesario. Y no podemos dar por supuesto que en un proceso de intervención eso está. Definitivamente. Buenísimo, 150%, Carlos. Excelente. Muy bien, gracias, gracias. Y lo tomamos y desde ahí avanzamos. Así que, bueno, entonces, retomando algunos elementos y vamos continuando. Y bueno, retomando el elemento de la intervención como tal, hoy decíamos vamos a trabajar generalidades y estamos hablando de un conjunto de acciones estratégicas para para generar cambios positivos y planeados. Elena, por favor, ¿qué palabra te parece clave en este concepto? Conjunto de acciones para generar cambios. Pues liderazgo. Tener liderazgo para poder generar el cambio. Bien, importantísimo. ¿A quién le lanzamos la pregunta, Elena? A Hugo. Hugo, ¿cuál de estos elementos te parece clave? A mí me parece que la clave cambio. ¿Qué implica? ¿Qué implica, Hugo? Evolución implica nuevas estrategias, pero sobre todo también implica el haber identificado necesidades. Entonces la apertura también, que incluso para poder generar un cambio es necesario primero y hacer alguna intervención en la formación, porque de repente no todos están dispuestos al cambio. Fabuloso. Totalmente. Una personita más que le preguntemos, Hugo, ¿quién es? A Jesús. Yo, estratégicas, bueno, más bien diría yo estrategia. Bien. Que viene en conjunto con todo esto. Para llevar a cabo una intervención adecuada, hay que ver diferentes estrategias, como una, por ejemplo, la que decía maestro, la de para hacer llegar ese tipo de trabajos a una empresa, pues invitarlos a un curso a varios empresarios, un curso gratis para que conozcan de las herramientas y demás, se enamoren y digan, ah, caray, pues creo que no estamos tan bien y ocupamos esto. ¿Verdad? ¿Qué tal? Eso es al inicio, ¿verdad? Pero ya durante importante ver diferentes estrategias para, obviamente, provocar ese cambio. Por supuesto.
Oye, ya te salió el marketing, mi querido Jesús. Pero no es solo el marketing, es precisamente la experiencia de cambio, lo que proporciona la apertura de la visibilización. Dice Robert Pike, hemos mencionado algo sobre Robert Pike, si lo identifican. Dice Robert Pike, a los adultos no los pongas a pelear con ideas, no nos vamos a convencer, que necesitamos jugar con las ideas. Entonces lo que dices, Jesús, muestra otras realidades y entonces abres la oportunidad de cambio. Rafa, ¿vas a mencionar algo? No, solamente me quedé con la idea del chango viejo no aprende maroma nueva. Claro, enséñale no le enseñes maroma, enséñale a saltar, ¿verdad? Enséñale a dibujar. Definitivo. Bien, ahora de manera digamos, vamos avanzando. 5 características básicas precisamente de estas intervenciones integrales y de cambio positivo. Bien, háblanos de estos elementos fundamentadas. ¿Qué significa para que la intervención tenga un efecto positivo, planeada y estratégica? Compártenos, Rafa, fundamentadas. ¿A qué te lleva a pensar? ¿Qué implica o qué tendremos que hacer para que la intervención sea fundamentada? Pues la palabra lo dice, ¿no? O sea, debe tener un fundamento, una razón, una historia, una aplicación. Es decir, para poder hacer un cambio o generar una opinión debe de tener una historia. Es que no quiero caer en decir, pues hay que fundamentarlo. Pues no, simplemente tiene que tener una base para poderlo expresar, una vivencia, como lo podemos decir, en un libro. Mira, estas acciones se deben de hacer porque Kurt Lewin nos dice que, en base a que Kurt Lewin nos dice que la historia funciona de esta manera, ya lo fundamentas con un libro, con una acción, con una vivencia. Súper. Gracias, Rafa. Qué interesante. Te fuiste por la línea del conocimiento como tal, ¿no? Del apalancamiento, de la consistencia teórico-metodológico de una pertinencia de intervención. Ahora bien, pónganos en el chat. Pónganse modo Luis Magaña, modo creativo. En el chat, pónganos qué puede fundamentar la pertinencia o no de un proceso de intervención. ¿Qué puede fundamentarlo? Perdón, un elemento. ¿Qué puede fundamentar qué, perdón? ¿Qué puede fundamentar una intervención? ¿Qué le puede dar un fundamento como tal? Que digas, aquí tenemos razones elementales para construir algo nuevo y distinto. Vamos a ver, dice Octavio, la motivación, la insatisfacción, bien, Elena, la rentabilidad, el análisis de la realidad, fundamental. Oigan, señores, su chat vale oro, nuestro chat vale oro. Ahí está la identificación de los no cumplimientos de los objetivos, problemáticas de procesos internos, la misma planeación estratégica, una problemática de conocimiento público dentro de la empresa. Totalmente. Y a la par lo que mencionaba Rafa, ¿no? La consistencia que de por sí debe contener cualquier iniciativa. Morán, que no es tan cierto que al ojo del amo engorda la vaca. ¿Qué tal? Enseñándole que hoy se pueden vender a distancia técnicas de control administrativas. Por supuesto, implementación de nuevos elementos. Bien, entonces, aquí ¿qué estamos sugiriendo? Precisamente la apertura de los lentes por los cuales podemos incidir, como decía Jesús, en el dolor de la organización, de los líderes, para poder posicionar un proceso como tal, pero al mismo tiempo el crisol de informaciones que podemos generar. Y no solamente el diagnóstico formal que podamos hacer ya como estrategia de investigación que hagamos, que mencionabas, ¿verdad, Jesús? Ahora bien, fundamentado, y eso es bien interesante porque también el fundamento tiene que ver con llegarle precisamente a los diferentes canales de percepción y a los, digamos, a las personalidades que podemos tener en un momento dado desde la perspectiva, por ejemplo, del cerebro triuno. ¿Recuerdan la teoría del cerebro triuno? ¿Algún psicólogo por allí?
el Paul MacLean habla de digamos, de tres elementos, de tres predominancias, según la teoría del cerebro desde el punto de vista evolutivo. En el centro está el cerebro reptiliano, el cerebro de la acción, el cerebro de los resultados. Entonces, ¿en qué podemos fundamentar nuestra intervención? Como ustedes lo dicen acá, ¿verdad? En los resultados, en las nuevas técnicas, en la información que nos dice, vas mal, te estás alejando de tu planeación estratégica. Segunda capa del cerebro, que es el cerebro límbico. ¿Cuál es el cerebro límbico? La parte de la pertenencia, del apego, del sentirnos parte de. Entonces, ¿en qué lo fundamentamos? Por ahí decía un comentario, hay conocimiento, hay problemas de conocimiento público, el clima está enrarecido, la gente está violentada, los líderes no se están entendiendo. Cerebro límbico, tenemos información sobre ellos. Somos como radares, escuchando, observando desde una primera mirada clínica de esa planta nuclear de Springfield. Y si nos vamos a la parte de la neocorteza, que es la tercera capa, les voy a poner aquí de quién estoy retomando estas ideas. Cerebro triuno de Paul MacLean, les recomiendo mucho. Hay un test muy interesante para identificar tu predominancia cerebral en ese sentido. Cerebro triuno. Y la última capa evolutivamente de nuestro cerebro es la neocorteza. Tanto la parte de la memoria y el desarrollo, del pensamiento lógico-matemático y también la parte del pensamiento simbólico y creativo. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo generamos esa mejora continua? ¿Cómo hacemos precisamente cómo hacemos realidad esa estrategia? ¿Cómo subimos los KPIs, los indicadores? Entonces, diferentes vías de fundamentación. No solamente papelito habla, ¿verdad? Sino también le llegamos por diferentes necesidades y perspectivas dentro del mismo, de la misma realidad en la cual nos estamos acercando. Luis, te veo muy pensativo. ¿Qué piensas? Nada, todo estaba recordando. ¿Qué recuerdas? Esta parte. Sí, o sea, al final todo es complementario, ¿no? Ya mencionabas tú la parte fundamental, la parte emocional y la parte estratégica. Entonces, yo creo que son como codependientes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Para llegar como a un buen resultado, de acuerdo a estos tres, cerebro triuno, ¿no? Se me hace una muy buena idea esa parte. Totalmente. Gracias, mi estimado Luis. Entonces, mira, estamos hablando desde qué perspectiva lo estamos fundamentando. Y sí, efectivamente, retomando ideas que creo que hemos estado diciendo, todo deriva en reportes, en evidencias, en sumarios. Ahora, ¿de dónde se nutren en ese sentido, verdad? Ahora bien, sistemáticas e integrales. Sistemáticas e integrales. Háblanos, Octavio. Estamos hablando de que una intervención necesita ser sistemática e integral. ¿A qué te remite esto? Hola. Bueno, pues si es sistemática, tenemos que tener trazabilidad con todos los elementos de la empresa, ¿sí? Y si es integral, al principio comentaban a unos compañeros, yo compartí la opinión con dos de ellos. Yo iniciaría por la directiva, ¿sí? Por las cabezas. Porque si las cabezas no están comprometidas, muchas veces trabajamos acá abajo, pero cuando llega arriba no pasa nada. Siempre iniciamos por la cabeza. Lugar común de la consultoría en general. Si no alineamos el cambio desde los liderazgos centrales de la organización, entonces el esfuerzo no es casi en vano, pero no arriesga un poco en la profundidad del cambio, ¿verdad? Por la mayoría sí es en vano, la mayoría de las ocasiones, porque apenas ellos son los que pagan la consultoría. Pero yo sigo insistiendo, a mí no me gusta hablar de la palabra cambio. Sí, yo siempre insisto en la palabra transformación. Bien. Y repito, el cambio se va a dar. Te guste o no te guste, pagues o no pagues, esté la cabeza o el que barre comprometido o no esté comprometido, el cambio va a llegar porque así es la vida. Pero la transformación implica otras cosas. De acuerdo. Oye, y complementando, seguramente has oído de los 3 niveles de cambio de George Bateson. No lo he leído, Luis, la verdad no lo he leído. Cambios remediativos, cambios generativos y cambios evolutivos. Entonces me dices, Octavio, no cualquier tipo de cambio es realmente cambio. Pero qué bueno, bien. Bueno, hay que leerlo entonces.
Bien, lo compartimos en breve. Programadas. ¿A qué te remite esto de programadas, Rocío? Bueno, es decir, una vez que ya tenemos lo que debemos de modificar o de implementar en una organización, programarlas a corto, mediano y largo plazo, dependiendo obviamente de cuáles sean estas alternativas, ¿no?, que vamos a llevar a cabo. Ahí está, gracias, Rocío. Oigan, ¿ven el embudo? No sé si yo me lo imagino como un embudo, retomando la metáfora del doctor Michael Hall, autor de la perspectiva de la neurosemántica desde el coaching. Un proceso, encontramos un fundamento, lo observamos, lo visibilizamos, sistemáticas e integrales. A mí en lo particular, no sé ustedes, a mí me encantan los esquemas. Dicen que soy músico y que soy auditivo, pero no, se equivocan, soy bien visual. Y para mí parte de una intervención incluye una visibilización de los elementos en una especie de mapa, diagrama de Gantt, que nos ayude a identificar la integralidad misma que vamos a profundizar. Y dice Rocío, atrapar. Oye, ¿por qué dices, Luis? Esto es bien obvio, ¿no? Pero a ver. ¿Por qué han fracasado muchas de las intervenciones? Han estado en una organización en donde queremos implementar un cambio y no logramos los objetivos o no se generó como el cambio que queríamos lograr. ¿Quieres compartir algo, Rafa? Solamente estaba asintiendo pues con la cabeza porque, bueno, yo no sé qué es parte del crecimiento como persona, ¿no? A mí como auditor, me tocó estar en 3, 4 empresas dando recomendaciones. En la empresa que estoy actualmente, llegas y traes el conocimiento, cómo se elabora o cómo trabajan empresas incluso más grandes que en la que tú laboras, das ideas y para venderla a los dueños o al director o como sea, es bien complicado. Tienen una resistencia al cambio súper marcada, ¿no? Dicen que los contadores somos muy cuadrados, pero cuando la gente no está dispuesta a tener un rol distinto, no lo practica. Entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros en nuestro transcurso de ser estudiantes, a llegar a una empresa o a poner tu propio negocio, es bien difícil. Bien, Rafa, totalmente. Es un gran reto. Equipo que nos va a exponer sobre el cambio. Ahí está una necesidad muy puntual. ¿Cómo visibilizamos y detonamos un proceso desde la parte de la voluntad? ¿Verdad? Bien, avancemos. Oigan, entonces, estaba tratando de hacer un punto. ¿Por qué luego nuestras intervenciones pueden tener, digamos, un alcance limitado, no llegar a los objetivos de manera planeada? Creo que aquí está un mapa interesante. Y de alguna manera, volviendo, digamos, a la parte operativa de este módulo, planteándoles el qué espero, pero sobre todo, qué necesitas precisamente o qué necesitamos para ir aterrizando un esbozo de intervención en concreto. De tal manera, en qué nos estamos fundamentando para posicionar un cambio, de qué manera esto obedece a diferentes niveles, ámbitos, elementos de la organización, qué va a suceder cuándo, cuáles son los objetivos específicamente de esos elementos y por último, el derivado en la parte precisamente interpersonal, ¿verdad? En la convivencia organizacional y el bien común. ¿Algún comentario sobre digamos, estas 5 características fundamentales de lo que entendemos desde el desarrollo organizacional, una intervención? Perdón, Luis, yo quisiera hacer una pregunta abierta porque me quedé definitivamente caniqueando. A mí en lo personal me ha causado mucha frustración el hecho de no poder hacer cambios dentro de alguna organización y de repente te quedas con la idea, obviamente pues uno trabaja por necesidad, claro está, y estar cambiando de empresa, pues para mí no es mi plus, ¿no? O sea, te encuentras con el tema y frustración de que no puedes hacer o generar el cambio, no puedes aplicar nuevas ideas y te metes en una zona de confort. Mi pregunta hacia los compañeros es, ¿alguno de ustedes ha vivido ese tipo de frustración? ¿Cómo lo han atacado? ¿Han cambiado de empresa? Definitivamente ya no trabajan para nadie más.
cómo lo atacan, porque a mí me cuesta mucho trabajo eso. ¿Alguna idea? Adelante, Elena. ¿Puedo comentar algo? Tenemos dos, Elena y Octavio. Adelante. Primero tú, Octavio, si gustas. No, necesitan las damas. Bueno, yo primero. Bueno, yo creo que cuando tú quieres generar un cambio, bueno, yo así le he hecho. Siempre lo que quiero cambiar es iniciarlo yo, aunque no tenga que hacerlo, aunque no tenga yo que hacerlo, pero yo quiero hacerlo para que los demás puedan hacer el cambio. Y me ha resultado mucho, por ejemplo, una conducta. Si no me gusta cómo se dirigen a mí, yo hago un cambio y cambia la conducta. O así en general, pues hablo en general. Primero es actuar uno mismo, aunque no te obliguen a hacerlo, pero si quieres que se haga el cambio, lo tienes que generar tú primero. Bueno, eso es lo que yo creo y me ha funcionado. Pero ahí obviamente, y gracias por el comentario, se habla de un cambio de actitud, ¿no? El que quiere lo tiene que hacer en esta cuestión. Claro que el que tiene que cambiar es uno, pero yéndonos más allá, cuando entras y ves un proyecto ya empresarial en un equipo de trabajo, en donde tú llegas a innovar, metiendo ideas para poder crecer en una empresa y te frenan por el miedo o por el desconocimiento, es ahí cuando yo prácticamente me frustro y te quedas en la zona de confort, ¿no? Pues vayan a la chingada, pues no quieren trabajar con ideas nuevas, o sea, aquí me quedo ganando mi lana y y pues ya, ¿no? O sea, ahí aterrizas y le sigues y ya. Entonces, a eso yo pues iba más mi pregunta. Pues. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, adelante, Octavio, y avancemos. Adelante, Octavio. Creo que estás Perdón, en... gracias. Bueno, Rafa, sí te entiendo un poco porque me ha pasado a mí en algunas instituciones que en algunas se ha logrado implementar inclusive certificaciones de ISO 9000 y en otras sí ha sido muy frustrante, ¿no? Trabajas un par de años y no pasó nada, o 3 años y no se avanzó mucho en lo que se quería. Al final, la experiencia que me ha tocado vivir y en la que ha dado resultados es una palabra, se llama core business. Agarras a las personas y les enseñas el core business. O sea, ¿a qué me refiero? Mira, en una ocasión le hice una consultoría a una persona que tenía un negocio un estudio de fotografía. Entonces tomaban fotos y videos a los eventos. Y en este caso la chica decía, es que nunca tengo fines de semana porque tengo una boda y mi personal, si no voy y lo superviso, fallan en el horario, en las fotos, en las tomas, bla, 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 bla. Hasta que le hice entender que ella no se dedica a tomar fotos. O sea, el core business del negocio es otro. O sea, tú te dedicas a generar recuerdos, los recuerdos más importantes de las personas. Cuando tú le transmitas como líder y dueña de la empresa eso al personal, el personal va a entender que no van a tomar fotos. Van a ir a generar una serie de cosas mucho más importantes para esas personas que son sus clientes. Imagínate, cuando lo entendieron, ella se dejó de preocupar los fines de semana y ahí es cuando obtuvo el cambio con su personal. Muchas gracias, Octavio y Elena y Rafa por el punto tan interesante, y es cómo precisamente llego al corazón de las cosas e impulsar el cambio, y también cómo me gestiono en lo particular. Mi estimado Rafa y compañeros, hemos hablado de los niveles neurológicos según la propuesta de Robert Dills, hemos mencionado, y creo que esto es interesante porque va directamente al corazón del tema del cambio. Lo acabo de poner en el chat. Lo podemos abordar en alguna de las otras sesiones. Y aquí tiene que ver con qué elementos de mi contexto necesito cambiar. Primer nivel. ¿Cuáles son las conductas específicas que necesito modificar? Si te fijas, Elena nos llevó al segundo nivel, que fue el asunto de cómo modifico mi conducta. Tercer nivel, ¿qué tipo de habilidades necesito cultivar? ¿Sí? El cuarto nivel de, ¿alguien conoce esa herramienta? El nivel de las creencias. ¿Cuáles son las creencias que están operando detrás de nuestra manera de comunicarnos y de hacer?
¿sí? Entonces, primer nivel tiene que ver con los contextos. Segundo nivel, con las conductas. Tercer nivel, las habilidades. Cuarto nivel, las creencias. Cuarto nivel, y esto nos está llevando Octavio, a nivel de la identidad. ¿Cuál es nuestro core, nuestra misión como tal? Y el último nivel, la trascendencia, y es la que tú te preguntabas al inicio, Rafa. ¿Qué sentido tiene seguir aquí? ¿Verdad? ¿Qué propone Robert Dills? La alineación de pequeños ajustes, pero alineados en los 6 niveles. ¿Verdad? Entonces, les invito, porque tiene que ver con los procesos de cambio, individuales, grupales, personales u organizacionales. Entonces, ahí está. Bueno, vamos avanzando, señores y compañeras. Hoy estamos hablando de las intervenciones como tal. ¿Cuáles serían cinco objetivos básicos para qué intervenir nuestras organizaciones desde adentro o con equipos externos? O mixtos, ¿verdad? ¿Cuáles pudieran ser? Abran sus micrófonos y vamos a ver si los descubrimos. Crecimiento. Crecimiento, buenísimo. Ajá. Creo que está por aquí. No, este no. Ok, crecimiento, bien, ¿qué más? ¿Puedes repetir, Luis? ¿5 qué? ¿Cuáles pudiéramos decir que son 5 razones u objetivos básicos por los cuales intervenir una organización? Cambios en pues en sus formas de trabajar. Ajá, sí. Bien. Innovaciones. Productividad también. Mejoramiento, mejora. Ajá. Comunicación. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Acciones correctivas y un plan de acción correctivo. De acuerdo, creo que hemos mencionado básicamente todos. ¿Cuál es el básico fundamental? ¿Cuál tiene que ver? Llevarnos precisamente al logro de los objetivos precisamente de la misma organización. O bien, de la reformulación de los mismos directamente al corazón de la estrategia, como dice Jesús. Vamos a ver si los mencionamos. Hablamos de resolver problemas gerenciales y empresariales, esos síntomas que duelen, que nos dicen más claramente que el cambio se necesita. Igualmente, descubrir y evaluar nuevas oportunidades. Y aquí me gustaría poner el énfasis entre estas dos estrategias. ¿Cuál, desde tu experiencia, esta es una pregunta retórica, ¿cuántas empresas buscan hacer algo diferente a raíz de algo que les duele? O a raíz de la parte del desarrollo y de la innovación. Muchas empresas lo tienen ya adherido. Ahora, cuando buscamos ya tal cual la estrategia, la iniciativa de cambio como tal, es bien interesante porque nos habla de la cultura organizacional. La empresa que busca resolver, la empresa que busca el potencial y la oportunidad. Se vale cualquier comentario en cualquier momento, adelante. Igualmente, el organizational learning o el aprendizaje organizacional, impulsarlo, mejorarlo y poner en práctica los procesos de cambio. Aquí, por ejemplo, al ser parte de una organización, mi estimado Rafa y compañeros, preguntarnos, ¿tenemos los recursos internos para implementar el cambio o con qué pudiéramos enriquecerlo, fortalecerlo, robustecerlo? ¿Algún comentario, compañeros? Ahí están diferentes objetivos de las intenciones de la organización como tal. Y bueno, ahora, si pudiéramos hablar de 5 fases de manera general, ¿cuáles pudieran, digamos, que fueran 5 grandes momentos dentro de un proceso de cambio? ¿Qué queremos? Sí, transformar el liderazgo de nuestros mandos medios en la organización. Ahí vemos que hicimos el clima laboral y vemos que la gente ahí nos está entendiendo con sus líderes. Ya platicamos con varios y pues algo está sucediendo allí. O sea que sí es un tema de personalidad, pero también es un tema de cómo estamos nosotros implementando pues nuestra forma de desarrollar liderazgos. ¿Ok? ¿Cuáles pudieran ser esos 5? Es un ejemplo. Ahora, a nivel, digamos, sintéticos, ¿cuáles serían las 5 fases de la intervención? Vamos a ver si las descubrimos entre todos. La sensibilización como primera, no sé. ¿Ok? El diagnóstico. Ajá. Identificar el problema. Yo digo que capacitación. Ah, ok.
También medición de resultados o algo así. Planteamiento de objetivos. Ahí está, vamos a verificar. ¿Ustedes qué dicen? Si mencionamos la parte de iniciación, por ahí tenía que ver la parte de la sensibilización. La pregunta que les hacía hace rato, antes de llegar a ese diagnóstico de talento humano, a ese diagnóstico de la estrategia como tal, una parte de iniciación lo vamos a ver ahorita. La parte de diagnóstico, ¿lo mencionamos? ¿Palomita o no palomita? Sí. Ahí está, palomita. La parte de la planificación de las acciones, y esto es una etapa bien rica, bien bonita y bien importante, porque puede ser responsabilidad de una persona o de un equipo, interno, externo, pero el hecho de planear lo que vamos a hacer es un movimiento importantísimo, porque nos ponemos en el punto de decisión. Ok, ¿qué vamos a hacer? Y de ahí empezamos a jugar con escenarios, con variables, con actores. Obviamente, la ejecución o la implementación de esas acciones, dijimos que fundamentadas, sistemáticas, programadas, de bien común. Y por último, la fase de terminación. Ahí está. Vamos a ver algunas generalidades en concreto de estos aspectos. ¿Nos ayudas, por favor, mi estimado Jesús? Elementos de la iniciación. Iniciación. Primeros contactos con el cliente. Después, diagnóstico preliminar de los problemas. Planificación de cometido. Propuestas de tareas al cliente. Y contrato de consultoría legal y o psicológico. Ahí está. ¿Qué subrayarías? ¿Qué te llama la atención o alguna duda o algún comentario en concreto de esto, mi estimado Jesús? No, bueno, sí veo que es un proceso comprobado, pues, o sea, que sí se ha aplicado. Me ha tocado verlo, pues, no implementarlo yo, pero sí me ha tocado ver que lo implementan. Y obviamente que el primer contacto es lo que decía, que hay que tener contacto los empresarios con esas herramientas para que las conozcan y se crea la necesidad que sí existe. Y obviamente con el diagnóstico, pues es la evaluación de la situación actual y compararla con la situación ideal que se quiere llegar. Se planea como decía también Rocío, por objetivos corto, mediano y largo plazo que se quiere lograr. Las propuestas de tareas al cliente, bueno, pues aquí son las propuestas que van saliendo del trabajo y hacia dónde quieren llegar para dar ese servicio y tarea al cliente. Y los contratos y consultoría legal, pues me imagino que es la formalización, es el amarre legal y sobre todo también la parte de cambio que se quiere lograr, ¿no? El aspecto psicológico. Bueno, sí lo entiendo, ¿eh? Bien, de acuerdo, de acuerdo. Buenísimo, sí, coincido. ¿Alguna idea sobre el contrato psicológico? ¿A qué nos estaremos refiriendo? ¿O alguna idea complementaria en ese sentido? ¿Contrato psicológico? Compañeros. Se refiere un poco al compromiso de ambas partes, ¿no? Exacto, estás hablando ya específicamente de la palabra clave del compromiso, precisamente que puede derivar o no en la firma de algo legal o administrativo, ¿verdad? Para la ejecución de un proceso, o bien interno, ¿verdad? El establecimiento del proceso de cambio, pero el establecimiento, el consentimiento, el mutuo acuerdo del requerimiento de cambio. Ahora, estamos hablando de dos cosas que se van a repetir más adelante, el diagnóstico y la planificación, ¿verdad? ¿Y qué diferencias tienen uno de otro, del que sucede en el momento de la iniciación? Y aquí es donde nosotros jugamos hace rato con la palabra fundamentado. Vamos a hacer una revisión inicial de lo que tenemos, digamos, intuido o a la mano. Obviamente vamos a ir más adentro. Y la parte de una planificación de en general qué queremos lograr, el propósito del cambio, mismo que ya va a aterrizar en objetivos más operativos. Ahí está. ¿Quién nos ayuda con la parte del diagnóstico? Y aquí es bien interesante, bien interesante. ¿Quién nos lee esta parte?
diagnóstico, análisis del objetivo, análisis del problema, descubrimiento de los hechos, análisis y síntesis de los hechos, información de los resultados. Y aquí estamos hablando de, Rafa, no me apagas tu micrófono, diferentes vías, ¿no? Tú conoces múltiples alternativas metodológicas, ¿verdad? Sí, Luis Magaña, en términos de cómo generar información relevante. Pero, Rafa, una pregunta que creo que es bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis del objetivo y el análisis del problema? ¿Cuál es la diferencia o en qué se complementan? Así de bote pronto, obviamente son completamente distintos, ¿no? Porque principalmente tienes que identificar cuál es la problemática de tu organización, qué te está fallando dentro de la organización, y el análisis del objetivo es qué quieres atacar. Eso es, el análisis del problema, qué es lo que te está fallando, y en el objetivo es qué es lo que quieres atacar del problema ya visto. Así lo interpreto yo. Bien, ¿qué complementarías, mi estimado Carlos? Gracias, Rafa. ¿Cuál sería lo complementario o la diferencia entre analizar el objetivo y analizar el problema? Yo creo que básicamente analizar el objetivo fuera llegar a qué punto quisiéramos dar, y analizar el problema fuera qué es lo que queremos revocar dentro de nuestra institución. Es la principal diferencia que yo le encontraría. Oye, ¿y a dónde nos llevaría poner énfasis en uno o en otro? O sea, por ejemplo, hacer un diseño muy interesante, una campaña que nos lleve a cierto objetivo, a cierto logro que queremos identificar, con un deficiente análisis del problema o viceversa. Es que yo creo que esa es la clave del éxito dentro del diagnóstico, ¿no? Llegar a tener una armonía entre lo que ya no queremos y a lo que queremos dirigirnos. Porque muchas veces cuando quieres llegar a donde te quieres dirigir, pero cuando ya sabes a dónde te quieres ir y te estás dirigiendo, pero estás haciendo más grande la problemática que dio inicio o que emanó el diagnóstico como tal. Entonces tienes que buscar una armonía, tratar de revocar lo que ya no te funciona, pero tener un camino bien fijado hacia el punto que te quieres dirigir. Me gusta mucho lo que dices y coincido plenamente contigo, mi querido Carlos. Y aquí me gustaría plantearles, tú dime si estás de acuerdo. Estos tres elementos, descubrimiento de los hechos, analizarlos, sintetizarlos, presentarlos y demás, son la nutrición para precisamente esa armonía entre estos dos aspectos. ¿Te suena? No, claro, desde luego. Es que si no estás empapado plenamente entre los hechos, si no has hecho, o sea, no los has descubierto y no has hecho un análisis y una síntesis de eso, no puedes tratar de plantearte un objetivo ni tampoco vas a descubrir el hilo negro para poder terminar con el problema que empezó dicho diagnóstico. Entonces es fundamental. De hecho, yo pusiera un poquito antes los hechos que dieron camino a y hiciera la síntesis para posteriormente hacer el análisis del objetivo y el análisis del problema. Bien, gracias. Muchas gracias, Carlos. Y también considerando que desde la fase inicial estamos hablando precisamente de percepciones, de sensaciones, de cuestiones que están en el ambiente, y aquí mismo lo vamos formalizando. Oigan, hay muchos colegas que al hablar de diagnósticos ya de entrada nos estamos planteando hasta qué encuesta vamos a hacer, ¿no? O de dónde vamos a sacar la batería de preguntas o de cuántos focus groups vamos a generar, ¿verdad? Cuando lo que digamos el corazón de esto es precisamente entender el problema, entender el objetivo que estamos buscando y sobre todo el proceso porque oye, Luis Magaña con Jesús Ábalos, ¿y quién era el grupo consultor? Y con Octavio, con Fernando Aranda, componen el mundo en 3 minutos, ¿no? Se ponen de acuerdo en 3 patadas, al cabo son bien cuates, pero el tema es precisamente llegar a la misma óptica para poder dar los siguientes pasos. Bien, amigos, miren, díganme ya lo cortito, correo electrónico, digamos como esta
relación así tan bonita que tenemos o por WhatsApp, pero yo lo que quisiera con este tipo de diálogos que estamos teniendo es que problematices y problematicemos el cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo estamos interviniendo. Es más, por ejemplo, Rafa, nos planteaste un tema como bien personal en un contexto organizacional, que con estas nociones si llevemos el debate como al nivel que tú necesitas para así poder detonar y posicionar las estrategias de cambio que requiere tu equipo y tu organización. ¿Cómo ves? Digo, a mí me gustó porque realmente es lo que se busca, ¿no? En este tipo de foros, buscar que los compañeros y la experiencia de ellos, por ejemplo, aquí ya noté lo que me dijo Octavio a mí me quedó bien claro, ¿no? O sea, cómo buscar esa metodología para hacer un cambio, porque realmente me quedé con un tema, ¿no? Que vimos en la clase pasada, donde el equipo de Hugo vendía viajes, ¿no? Y yo lo puedo trasladar, bueno, habrá personas que venden viajes, pero el core business es que no vendes un viaje, vendes una experiencia. Entonces, si lo vemos desde un entorno distinto, creo que el cambio puede ser sustancial y definitivamente compartiendo esas vivencias con el grupo, puta, puedes, así como me quedó claro a mí, a todos nos puede servir, ¿no? Súper, buenísimo. Gracias, gracias, mi estimado Rafa. Bueno, con esto, digamos, estamos abriendo boca el tema de las intervenciones y me gustaría para la próxima semana sugerirles una lectura misma que le voy a enviar al finalizar la sesión a Jesús. ¿Sí, Jesús? ¿Y tú me ayudas a compartirlo? Sí, está bien. Vale, Está bien. ya está, para darle más elemento. Les recomiendo que vayamos consiguiendo, les voy a compartir esta obra, Consultoría de Empresas de Milan Kubr, ¿sí? Es propiamente la Biblia del consultor. Ahí está, les digo que hay muchos elementos para identificarla. ¿Y qué les recomiendo para enriquecer este debate? Este elemento, precisamente la parte 1, ¿sí? Toda la parte 1, la definición de la consultoría como tal, los servicios de consultoría, la relación del cliente y consultor. Hace rato, Luis Magaña, hablabas de la capacitación. Vamos a hablar de estrategias de la misma intervención dentro a la par de los contenidos temáticos que van a ir generando y la parte de la consultoría y el cambio. Es decir, toda la primera parte del libro. Ya más adelante la obra habla de múltiples tipos de consultoría, tecnológica, financiera, así como educativa, como a diferentes partes temáticas del ejercicio de la consultoría. Pero la primera parte de la obra creo que es muy interesante en términos metodológicos de los procesos de cambio. Así que, amigos, espero el debate para la próxima semana enriquecido con esos conceptos y también ya las primeras exposiciones de los primeros equipos. ¿Les parece bien? Bien. Ok. ¿Cuánto tiempo va a durar la exposición? Buenísimo, buena pregunta. ¿Qué les parece mínimo alrededor de entre 20, pero no más de 30? ¿Qué les parece? Okay. Dicen los hermanos Escobar, Alberto Escobar, en paz descanse. No menos más de una, menos de 3. Entre 20 y 30, ¿va? Órale, pues. ¿Cómo se van de esta sesión? Abran su micrófono y con una palabra, platíquennos. ¿Cómo se van en una palabra de esta sesión? Entusiasmado. Yo tengo una pregunta. Los que no tenemos tema de exposición, ¿cómo nos vamos a coordinar? ¡Súper! Qué buena pregunta, mi estimado. Pues mira, ahorita mismo lo proyecto, denme un segundito, y ahorita mismo, para que digas de una vez, ¿te parece bien, Hugo? Ahí está. Luis, yo me coordiné con Rafa. Vamos a hacer el equipo 1. Ahí está. ¿Quién falta por allí? Gracias. Muy bien, si gustan ya en lo cortito, se ponen de acuerdo.
una pregunta, para la próxima semana todos vamos a exponer o va a ser Para la próxima semana, en 8 días, solamente el Rafa y Carlos, el primer contenido, y Morán, con alguien más que Ok. se le quiera sumar. ¿Con quién te sumas, Hugo? Pues me sumo con Morán, ¿está bien? Ya está, buenísimo. ¿Alguien más que se quiera apuntar? Ok, se va y se corre, hay tiempo para organizarse. Señores, amigas, ha sido un privilegio. ¿Cómo se van de la sesión? Gracias, Luis. Pues con tarea, nos vamos con tarea. Enriquecido. Satisfecha. Ya. Con nuevos retos. Para aprender más. Wow. Venga. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos 6:30 la próxima semana, 6:35, 6:30, 6:35. Gracias. Okay. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. No, gracias, buenas tardes. Hasta luego, Buenas noches. compañeros. Bye. Listo. ¿Me mandas la información, Luis? Sí, claro, un gusto. Del libro, ¿da? Sí, ahorita te lo envío. Va. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, tocayo.